Es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios, pero es una gran responsabilidad también, porque tenemos que compartir el corazón de Dios. El pastor nos había dicho que este mes iba a ser el tema relaciones con propósito. Y en el momento en que yo vi esto que el pastor anunció el domingo pasado, ¿sí? ¿Sí? ¿Está mejor este? Ok, gracias. Cuando anunció esto el domingo pasado, en ese momento el Señor me dio la predicación. Relaciones con propósito. No puede haber una relación con mayor propósito para tu vida en este mundo y para tu vida eterna que tu relación con Dios. Y toda nuestra vida no nos va a alcanzar para conocer quién es Dios, ni toda la eternidad. Estoy segura que ni toda la eternidad vamos a dejar de conocer aspectos nuevos del Señor. Porque Él es grandioso, es majestuoso, es sabio, es poderoso, es creativo, es misericordioso. O sea, hay tantos atributos de Dios, pero además es infinito, ¿no? Estaba estudiando precisamente acerca del... Bueno, vamos a orar primero y dar gracias a Dios. Señor, ¿no tiene un poquito de sonido? Como que reverberancia ahí, un chillidito por ahí. Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar aquí. Ya hemos orado y adorado, Señor, pero nunca es suficiente. Eres tan bueno, Señor. Hay tantas cosas que haces en nuestras vidas que no tenemos palabras para agradecer tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia. Gracias, Padre. Tu misericordia es mejor que la vida, dice tu palabra, y ciertamente así es, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Cada mañana nos limpias, nos perdonas, nos renuevas y nunca lo vuelves a recordar. Gracias, Señor. Te damos gracias por la vida de tu Hijo. En esta mañana te pedimos que te muevas aquí con poder. Sé tú, Espíritu Santo, quien tomes el control. Sé tú quien prediques en esta mañana, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, en ese momento el Señor me dio el mensaje de hoy y me dijo: tu relación más importante, la relación que tiene mayor propósito, la relación más trascendente. Yo puse el tema de tu relación más trascendente o trascendental. Y quiero darles la descripción del diccionario de lo que es trascendental. Trascendental define algo de extrema importancia, que supera límites físicos. Este es de un diccionario, fíjense qué importante lo que dice, parece que es bíblico, ¿no? Define algo de extrema importancia que supera límites físicos o sensibles y tiene consecuencias duraderas, en el caso de Dios, eternas. Algo importante, relevante, fundamental y vital. Eso es trascendente o trascendental. Nada puede ser más importante, nada puede ser más relevante, nada puede ser más fundamental que nosotros tengamos una relación con el Dios creador de todos los cielos y la tierra, con el Dios que nos dio la vida, con el Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo, con el Dios que tiene cuidado de nosotros y con el Dios que hace tantas cosas que ni siquiera podemos percibir. Yo creo que cuando llegamos delante de Dios, Él no nos va a alcanzar el tiempo para que el Señor nos diga todo lo que hizo a través de nuestras vidas, aún desde antes de nacer. Yo tuve una experiencia cuando iba a nacer, pues en ese entonces no había ultrasonidos todavía, y cuando iba a nacer, le dijeron a mi mamá ya para nacer, pues que yo estaba con la cabeza hacia arriba. Entonces el doctor tuvo que meter el brazo y girarme para que yo pudiera nacer. Y mi mamá dice que fue terrible, que su grito se oyó hasta afuera. Pero siempre le decía a mi mamá: fuiste necia hasta para nacer. Pero un día vi una escritura en donde decía que el Señor me sacó del vientre de mi madre para ser su hijo. Se me salieron las lágrimas porque literalmente dije: el Señor me sacó del vientre de mi madre. Pero eso es para ti y eso es para mí. El Señor nos tiene escogidos, elegidos, llamados desde antes de la fundación del mundo. El Señor te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor te ha buscado, tal vez te buscó por muchos años, tal vez podemos pensar todos los años de nuestra vida en que no conocíamos a Dios, o que lo conocíamos religiosamente, pero realmente no habíamos tenido un encuentro con Él. Cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida nunca vuelve a ser jamás la misma,
jamás. Nada te puede apartar del Señor. No sé quién de aquí haya tenido una experiencia personal con Dios. Levanten su mano, ¿quién ha tenido una experiencia personal con Dios? Qué hermoso, ¿verdad? Los que no la han tenido, pídanle al Señor. Señor, quiero una experiencia contigo, dame una cita contigo, revélate a mí. Yo tuve una experiencia, algunos tal vez ya conocen esa historia. Yo nací en una familia muy católica. Mi papá tenía 3 hermanas monjas, porque él era español y sus hermanas pues fueron desde jovencitas, se metieron de monjas allá, se vinieron a vivir a México, y mis papás eran súper religiosos, buenos católicos, ellos amaban a Dios. Yo recuerdo que cuando nos hincábamos en la comunión, mi mamá me decía, ofrécele esto al Señor. La palabra de Dios dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y siempre nos enseñaron a amar a Dios, a ser temerosos de Dios. Pero yo realmente no tenía un encuentro con Dios, como muchos de nosotros. Ahorita les voy a leer la escritura, en donde dice cómo es que tenemos que tener un encuentro con Dios, pero es un poquito más adelante, porque va con todo este tema. Pero el día que yo estaba pasando por una situación muy dura, y a algunos se los he comentado, muy difícil en mi vida, y llorando, fíjense lo que dije, le dije, Señor, mándame tu Espíritu Santo. Yo ni siquiera sabía realmente que el Espíritu Santo, todo lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? El caso es que estaba en un ministerios de amor, ayudando. La persona que era la dirigente del ministerio me compartió de Cristo, me dijo que si quería entregarle mi vida a Jesucristo. Le dije que por supuesto que le quería entregar mi vida a Jesucristo, y me guió para hacer la oración para recibir a Cristo, que ahorita más adelante vamos a hablar de esto. En ese momento ella bajó las escaleras, se atravesó la calle a hablar con unas personas. Era un hombre que traía a su esposa en una silla de ruedas y unos niñitos alrededor. Y cuando yo me le quedé viendo desde el otro lado de la calle, porque me impresionaba el ministerio de esta persona, yo tuve una visión y vi que era Jesucristo tomado de la silla de ruedas hablando con ellos. Para mí me voló la cabeza. Ese día mi vida fue transformada radicalmente, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo está reconciliando al mundo con su Padre. Esta escritura la leí un año después, pero dice, Jesucristo está reconciliando al mundo con su Padre. Y lo que estaba sucediendo ahí es que esta persona que estaba compartiéndole la salvación a la mujer que estaba en silla de ruedas, era Jesucristo en ella. Porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu es el Señor. O sea, el Señor Jesucristo, como lo sabemos, una misma esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el que estaba compartiendo era Jesucristo a esta mujer. Entonces, para mí fue un shock, porque sentimos como que, quién sabe si Dios me oye antes de conocer a Cristo, ¿no? Pues quién sabe si Dios sabe quién soy, quién sabe si me oye, porque todavía no está el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos revelación de muchas cosas. Cuando tú recibes a Cristo y viene a vivir el Espíritu Santo en ti, tu mundo cambia radicalmente. Radicalmente eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces esto cambia todas las cosas. Y aquí les decía que no hay una relación más importante, que tu relación con Dios es la más trascendental. En esta vida tenemos relaciones muy importantes. Nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con tu esposo o esposa, con amigos. Y hay relaciones que nos parecen muy valiosas, muy importantes. Pero como les decía, no hay ninguna relación más importante que tu relación con Dios. Y quiero hablarles de varios puntos y varias escrituras, porque a veces nuestra relación con Dios es ligera, a veces nuestra relación con Dios es casual, a veces pues ni lo buscamos ese día, ¿no? Entonces necesitamos verdaderamente ver qué valioso y qué privilegio que hayamos tenido esa oportunidad, porque la palabra de Dios dice que el Señor es quien nos llamó, que no se nos ocurrió a nosotros venir y recibir a Cristo, que el Señor es el que nos trajo. Entonces es un privilegio que hayamos conocido al Señor y hayamos tenido esa oportunidad. Y en Mateo 22:17 dice la palabra de Dios. Por acá no los van a poner, ahí está.
¿Ese es Mateo 22, 17? ¿Sí, Pepito? Entonces me equivoqué de escritura. Esta es, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Marcos 12:30, espero que esa sí le haya atinado, Marcos 12:30. En Marcos, en Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjense qué importante, ¿no? Porque si tenemos una relación tan íntima con Dios, vamos a ser llenos, vamos a ser impregnados de la presencia de Dios, vamos a ser impregnados de la gloria de Dios. Y eso muchas veces, eso permea con las personas que tú hablas, con las personas que te relacionas, a las personas que puedes compartirle, a las personas por las quienes puedes orar, ¿no? Es algo de verdad increíble. Frida, mi amiga que aquí se encuentra, creo, un día me comentó que Josué, su hijo que está ahí sentado, un día bajó del carro para algo y cuando venía de regreso se encontró un ancianito que estaba pidiendo limosna, creo que no podía caminar o algo así, y que Josué cuando lo vio se regresó y se agachó y empezó a hablar con él y empezó a compartirle. Incluso ella tomó una foto y me la mandó. Tal vez Josué no sabe esto, pero siempre tenemos una oportunidad de compartir a una persona la salvación, porque tú no sabes si esa persona es la única oportunidad que va a tener de escuchar de Jesucristo, y es la única oportunidad que va a tener de ser salvo y no ir a condenación eterna. A veces nosotros decimos, ay no, es que tales personas son muy lindas, ay no, es que esos viejitos son muy lindos. Pues pueden ser encantadores, pero la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, la salvación nos la regaló el Señor pagando por nosotros en la cruz. Solamente puedes ser salvo si entregas tu vida a Cristo. Y más adelante vamos a hacer esto. Pero aquí lo que hablaba es que este mandamiento dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Piensen cómo es su relación con Dios. Con toda tu alma. El alma es la voluntad, las emociones y el intelecto. Con tu voluntad buscarlo, con tu voluntad leer la palabra, con tu voluntad servirlo, con tu voluntad compartir el evangelio, con tu voluntad ayudar a los pobres, con tu voluntad ayudar a los necesitados. Y eso es amar a Dios, porque si nosotros amamos a Dios, ese va a ser el fruto de la relación con Él. Primeramente tiene que ser con Él la relación, pero de esa relación tú eres impregnado de la presencia del Señor, tú eres impregnado de esta carga por los perdidos, porque ese es el corazón de Dios. Entonces dice que el alma es la voluntad, las emociones, someter tus emociones a Dios, y nuestro intelecto, todo sometido al Señor para amarlo sobre todas las cosas. Y dice, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y de esto se trata básicamente esta predicación, que reflexionemos cómo es nuestra relación con Dios. ¿Es una relación apasionada? ¿Es una relación de gratitud? ¿Es una relación que estamos felices de temprano poder hablar con Él? Poder contarle nuestra vida, poder adorarlo, poder amarlo, poder exaltarlo. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. O sea, nosotros debemos entrar siempre en la mañana con acción de gracias. Gracias, Padre, porque me diste la vida. Gracias porque tengo alimento en mi mesa. Gracias por la vida de mis hijos o de mis nietos si los tienen. Gracias, Señor, porque tengo una casa. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo paz en mi corazón. Hay tanto por qué darle gracias a Dios. Y fíjense lo que dice la palabra, entrad por sus puertas. Vas entrando a la presencia de Dios misma con acción de gracias. Y después dice, por sus atrios, que es más adentro, con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Poner una alabanza, o a veces el mismo Espíritu Santo te trae una alabanza para empezar a cantarla. Y empezar a entrar, porque el trono de Dios está rodeado de alabanza, rodeado de instrumentos, de ángeles que giran, que danzan, y los santos que ya están en su presencia. Dice que su trono está rodeado de alabanza. Porque cuando nosotros tengamos la oportunidad de ver al Señor cara a cara,
no nos la vamos a acabar. No vamos a querer más que estar danzando y adorándolo delante de su presencia y postrándonos. Dice que los ángeles se postran y se postran y se postran de ver la gloria y la hermosura de Dios. Entonces nosotros podemos entrar a la presencia de Dios con alabanza, con acción de gracias, con alabanza. Fíjense qué increíble, ¿no? Todas las cosas que Dios da a sus hijos y que a veces, tal vez nos perdemos de esto porque la leemos, pero la leemos religiosamente a veces o no. Por eso es tan importante meditar la palabra cuando la leas. Leer la palabra y decir, Espíritu Santo, dame revelación de esta palabra. Yo quiero conocerte más. Porque por eso es tan importante leer la Escritura, porque toda la Escritura desde Génesis a Apocalipsis es una revelación de Dios. Entonces, la revelación la recibes en oración y la revelación la recibes a través de su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es muy importante leer todos los días la palabra. La idea de Dios fue crear al hombre para que el hombre tuviera intimidad y comunión con él. Dios nunca tuvo la intención de que viviéramos apartados y pasáramos por tantas penurias. Todo esto es la consecuencia del pecado. Pero la idea original de Dios, como todos han escuchado, fue que camináramos con Él, que tuviéramos intimidad con Él. Y Dios hizo un mundo precioso. En este entonces era el huerto del Edén, en donde creó a Adán y a Eva, que muchas personas piensan que son simbólicos Adán y Eva. No, Adán y Eva están en la Escritura y viene toda la descendencia de Adán y de Eva hasta Jesucristo. Adán y Eva, Dios los creó y los creó en el huerto del Edén. Y les quiero decir qué quiere decir la palabra Edén, porque muchas veces leemos cosas pero no tenemos el concepto correcto. Edén quiere decir, en hebreo, principalmente la descripción, deleite, placer, delicia y abundancia. Ese era el huerto del Edén. Y en ese huerto había dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios crea a Adán, le da señorío sobre toda la creación, le entrega toda la creación y le da la autoridad y el señorío de toda la creación, incluso para nombrar a los animales, etc. Todo era para ellos. Pero lo más importante de esto es que Dios estaba ahí con ellos. Dios caminaba con ellos, lo veían cara a cara. Tenían intimidad con Dios en ese huerto del Edén, que era una belleza, donde no había enfermedad, donde no había corrupción, donde no había hierbas en el pasto, donde no había árboles que se secaban. Todo era perfecto y hermoso. Y esa era la idea de Dios, que el hombre que Él había creado tuviera esa intimidad y esa comunión con Él. Pero aquí, como les digo, había dos árboles. Había dos árboles que eran el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, que les digo, ¿no? Que ya les había comentado. Entonces, en estos árboles, lo que sucede, como todos sabemos esto, que la serpiente, que era astuta, que era Satanás y que siempre ha estado ahí para matar, robar y destruir, en el huerto se acercó a Eva y le dijo, ¿por qué no comes de este árbol? Se ve delicioso a la vista, se ve codiciable. No, porque Dios dijo que no comes. No, es que Dios no quiere que sepas. ¿Por qué no comes de este árbol? Entonces Adán obedece a la serpiente, que es Satanás, come del árbol y en ese momento entra el pecado en ellos. Y en ese momento son destituidos de la gloria de Dios, son arrojados del paraíso y se pierden de la idea original de Dios, que era que siempre tuviéramos esta intimidad y esta comunión con Él, sin pecado, sin enfermedad, sin todo esto. Pero en realidad este árbol es el libre albedrío. Es el libre albedrío del hombre. O sea, ellos tenían todo en la excelencia y la perfección y la belleza que no conocemos nosotros, pero el Señor les dio libre albedrío. Y ese libre albedrío es, aquí está este árbol, no coman nunca de este árbol. Y eso es exactamente lo que hizo Eva, y fue engañada por Satanás y cayó, y pues cayeron y fueron arrojados del paraíso, perdieron la vida eterna, porque en el paraíso, fíjense lo que representa el árbol de la vida. De hecho, la palabra de Dios dice que los arrojó del Edén
para que no comieran del árbol de la vida, porque entonces estarían eternamente en pecado. Y el árbol de la vida representa presencia divina, porque ellos caminaban con Dios, representa inmortalidad. Dios los creó para que fueran inmortales. Después les voy a decir todas las consecuencias del pecado y de la caída del hombre. Implica también el árbol de vida bendición. Ellos vivían en bendición de todo tipo en ese lugar. Y la plenitud de la vida eterna que Dios quiere derramar en abundancia sobre nosotros. Ellos tenían esa vida que originalmente era para vida eterna, en abundancia, en plenitud, en amor, en belleza, en todo, en paz. Y la perdieron cuando fueron arrojados del paraíso. Y dice la palabra que puso un ángel con una espada de fuego revolvente para que no pudieran entrar de regreso al paraíso, porque ellos ya estaban en pecado, ya tenían una naturaleza caída. Entonces ellos ya no pudieron volver a entrar a este paraíso, y entonces vienen muchas consecuencias cuando hacemos esto, ¿no? Porque muchas veces el mundo nos ofrece cosas que parecen más atractivas que Dios, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos de Dios, y el mundo y el diablo son astutos. Estamos viviendo, bueno, más bien el diablo es astuto. Estamos viviendo ahorita en un tiempo muy difícil, muy complicado, porque es un mundo de mucha corrupción, es un mundo de mucha pornografía, es un mundo de mucha malicia, y con los medios de comunicación se ha vuelto terrible, se ha vuelto como un cáncer, porque cualquiera, hasta los niños, pueden abrir pornografía, y es lo que están haciendo muchas personas, meter a los niños en pornografía, porque les prestan un celular y se los dejan, o un iPad. Pero la cuestión aquí es que se ha perdido ya los principios de moralidad básicos. Entonces ahorita lo malo parece bueno, y mucha gente defiende más bien los puntos malos, el pecado, porque como se están saturando, ahorita mucha gente no puede vivir sin su celular, sin estar abriendo Instagram, sin estar abriendo Facebook, sin estar abriendo diferentes cosas que te están bombardeando continuamente y te van perfilando. Tú abres una cosa una vez, ya te empiezan a perfilar por ahí. Y es muy importante que cuidemos nuestro corazón. La palabra de Dios dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque la salvación, dice, hay gente que dice que la salvación no se pierde. Pues no se pierde, porque a lo mejor nunca la tuviste. Tuviste la oportunidad de probar las delicias de Dios, pero como Adán y Eva, caíste. Entonces dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, ¿no? Y como les digo, muchas veces el mundo ofrece cosas tan atractivas, y porque parecen atractivas porque no hemos experimentado a Dios. Como yo les decía, ¿quién ha tenido una experiencia personal con Dios? No podemos olvidarla jamás. El día que tú tuviste un encuentro con Dios, no te puede arrancar nadie de ahí, nadie. Y van a pasar muchas cosas, porque el enemigo viene a matar, a robar, a destruir. Muchas veces vas a ser abandonado por tus amigos o por tus mejores amigos. Vas a ser abandonado por tu propia familia. Vas a recibir cosas tremendas en tu vida, porque es una lucha espiritual, ¿saben? Cuando yo me convertí, que creo que ya les platiqué también, mis papás me corrieron de su casa. Me dijeron que nunca me querían volver a ver, que me desheredaba, me dijo mi papá. Yo estaba casada, pero básicamente me dijo así como que me desconocían, porque ellos pensaban que era una secta, que yo me había metido en una secta. Pero pasaron 6 meses antes de que yo viera a mi papá otra vez, y a mi mamá 1 año y medio, y a mis hermanos. Pero ¿saben qué? Que cuando tú fuiste cautivado por Dios, no te importa nada. Por supuesto sufres, claro que sufres, claro que te duele. Es tu familia, ¿no? Y es un dolor terrible, pero es que es un gozo y es una llenura de la gloria de Dios que tú no puedes renunciar a eso. No puedes renunciar a eso. Y ya, bueno, después de algunos años volví a tener esa relación con mis papás, porque averiguaron como locos qué era el cristianismo, que no sabían, porque en ese entonces la iglesia cristiana era muy, muy pequeñita aquí en Cuernavaca, ¿no? Averiguaron qué era, etcétera, etcétera. Mi papá regresó y me dijo, tuvo un accidente terrible que casi se mata, un accidente de carro, y se fue manejando al día siguiente. Bueno, ellos vivían en México, se vino manejando a Cuernavaca lleno de derrames y todo lleno de moretones, y me dijo, yo no me quería haber muerto enemistado contigo. Y me dijo, bueno, nunca
pensé que mi papá fuera a decir estas palabras, pero me dijo, yo entiendo que la Iglesia Católica no es la verdad absoluta. Y yo dije, wow, porque nunca pensé que mi papá dijera eso, pero investigó, pensaba que la Iglesia cristiana era una secta, ¿no? Realmente no sabía lo que éramos hasta que empezó a averiguar y averiguar. Pero nosotros podemos perder muchas cosas. Nosotros en ese entonces, mi esposo, mi ex esposo, perdió su trabajo, se volteó en la carretera y se quedó sin carro, perdimos todo. O sea, no teníamos dinero, no teníamos carro, no teníamos nada. Y cómo me acuerdo, fíjense qué inocentes son los niños y qué lindo es el corazón de los niños, porque un día tuve que ir por mis hijos al kinder y entonces pedí un taxi, que antes no había Ubers y todo ese rollo, pedí un taxi y era un bochito. Y entonces pasé al kinder por mis hijos y le digo a mi amiga, que era mi mejor amiga, le digo, le voy a decir a los niños, apúrense porque el chofer nos está esperando allá afuera. Pues sí, era el chofer del taxi, ¿no? Pero fíjense cómo son los niños, por eso dice la palabra que tenemos que tener un corazón como de niños. Mis hijos se subieron al bochito y por supuesto se metieron en la parte de atrás, esa que era como una cajuela grandota dentro. Dice, es el carro más padre donde hemos estado. Después mi esposo, su mamá le prestó un Datsuncito viejito blanco y entonces mi hijo Mauricio, que era chiquito, también decía, wow, papá, van a pensar que es un taxi. Entonces hicieron un letrero que decía libre y entonces mi hijo se agachaba y ponían el letrero en el vidrio. Pero para ellos era lo máximo, por eso tenemos que tener un corazón de niños. Pero todo esto se los platico porque podemos perder muchas cosas en esta vida. Unas puede ser por causa de Satanás, otras puede ser porque Dios está probando nuestro corazón. Porque mucha gente no aguanta un golpe, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nosotros seremos probados. Pero cuando tú tienes esa pasión por el Señor, no hay nada que te pueda arrancar de ahí. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que me dio esa experiencia, porque esa experiencia me permitió perderlo todo. Después mi esposo se fue, me quería demandar, me quería quitar a mis hijos porque pues, él no era cristiano. Pero bueno, ¿para qué les cuento? Cosas fuertes, pero solamente les cuento esto porque nos pueden pasar muchas cosas, pero nosotros no podemos renunciar jamás al Señor. Y el Señor te devuelve más, porque me devolvió a mi esposo en ese entonces, me devolvió a mis padres, me devolvió mi herencia que mi papá me había desheredado, y la verdad me fue mejor. Pero el Señor prueba nuestro corazón, ¿no es verdad? Pero nada vale más que el Señor. Nada. Y por eso es muy importante, y yo había escrito aquí, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Anhelas realmente estar con el Señor? ¿Te emociona en la mañana despertarte y buscarlo y platicar con Él? ¿Te emociona platicarle tu vida, platicarle cómo estás? ¿Te gusta adorarlo, cantarle, danzarle? Porque esto es tan importante para entrar en la presencia de Dios, cantarle y danzar al Señor. Porque como les digo, su trono está rodeado de adoración y de danza y de alabanza. Y realmente conocerlo es amarlo. Es un dicho, ¿no? Conocerlo es amarlo a alguien o alguna cosa, pero a Dios efectivamente conocerlo es amarlo. Y como yo les decía, es muy importante buscar a Dios, leer la palabra de Dios, adorar al Señor, porque en esos tiempos en que oras, adoras, te quedas callado, escuchas la voz del Espíritu Santo. Y muchos no saben oír la voz del Espíritu Santo y a lo mejor se mueren sin escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero el Padre nos dio al Espíritu Santo. Dijo, Jesús cuando se fue, dijo, no los dejaré solos, les mandaré mi Espíritu. Y el Espíritu Santo habita en nosotros, donde quiera que vayamos está el Espíritu Santo. Y muchas veces nuestra oración es tibia o es religiosa, pero no, yo a veces digo, Espíritu Santo, perdóname. No, realmente no comprendo la magnitud de que tu gloria esté habitando dentro de mí. A veces sentimos que no encontramos a Dios y que no oímos a Dios porque lo estamos buscando afuera, pero Dios no está afuera, está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios está dentro de ti cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Y dice que eres sellado con el Espíritu Santo de Dios, que es las arras de la promesa de tu redención, de que tú eres salvo. Son las arras, la garantía de que tú eres salvo. Y tienes a su Espíritu en ti, su Espíritu para consolarte, su Espíritu para ministrarte, su Espíritu para enseñarte, su Espíritu para revelarte. Lo tienes dentro de ti. Y dice la palabra que no contristemos
al Espíritu Santo de la promesa. Porque muchas veces lo contristamos con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con nuestra conducta, lo contristamos, lo entristecemos. Y bueno, pues muchas veces, muchos de nosotros venimos de la tradición y en la tradición no nos enseñaron a que buscáramos a Dios todos los días en una relación directa, en una conversación directa, a alabarlo, a leer su palabra. Pero es muy importante y hay 4 puntos muy importantes, como les decía. El primero es recibir a Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos 10, versículos 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para ser justificado delante de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la oración que tenemos que hacer para recibir a Cristo. Esa es la oración que yo hice ese día que les estoy contando. Y yo conocía quién era Dios, sabía quién era Dios, pero como dice la palabra, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí podemos saber quién es Dios. Mucha gente sabe quién es Dios, pero no lo conocen. Lo conoces cuando le entregas tu vida a Cristo. Y a mí me gustaría que ahorita hiciéramos esta oración. Hay varios nuevos aquí, bienvenidos. Y me gustaría que hiciéramos esta oración todos en voz alta para que los que están aquí, si quieren hacer esta oración, esta es la oración de salvación, ¿ok? Señor Jesús, te doy gracias porque tú diste tu vida en la cruz por mí. Yo te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Quiero que seas mi Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración que parece tan sencilla es lo que dice la Biblia que hagamos. Y los que la hicieron por primera vez, recuerden esta fecha. Yo recuerdo la fecha, hace 30 años me convertí. Y recuerdo el día y todo. Este día naciste del Espíritu de Dios. Este día tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Felicidades, hermanos. Y nosotros pues tenemos la bendición de haber sido comprados con precio de sangre, como dice la palabra. Fuimos comprados con la sangre de Cristo y esto nos da acceso a su presencia. Porque como les digo, en el Edén fueron arrojados Adán y Eva y ya no tenían ese acceso de estar delante de la presencia de Dios siempre. Pero Cristo vino a restaurar esto. Porque nosotros tal vez no lo estemos viendo todos los días, pero de que tenemos acceso a Él lo tenemos. Y como les decía, el Espíritu de Dios ya mora en ti. Y nosotros podemos hablar directamente con Dios y podemos escuchar su voz, si aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero ya tenemos ese acceso delante de Él por la sangre de Cristo, porque por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo recibimos todas estas bendiciones, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos bien delante de Dios, tenemos intimidad con Dios. Cuando tú pecas, contristas, dice la palabra que lo contristas, que apagas al Espíritu Santo, no te abandona, pero no es la misma relación con Él, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces es importante que si tú cometes un pecado o si hay alguna cosa que traes ahí clavada de falta de perdón, de odio, de esto, de aquello, perdona delante de Dios. El perdón no es una emoción, es un acto de la voluntad. Perdonar es decidir. Tus emociones pueden estar muy heridas, pero es decidir, Señor, perdóname por esto, porque esto restaura tu relación con Dios. Es como cuando Jesús estaba con sus discípulos, creo que era la última cena, y que les dice que les va a lavar los pies y empieza a lavarles los pies a cada uno. Y recuerdan que Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar. Entonces le dijo, entonces no tienes parte conmigo, porque él no entendía lo que simbolizaba que les iba a lavar los pies. Y entonces ya saben, Pedro era todo acelerado. No, entonces lávame todo. No, espérame, solo los pies, Pedrito. Pero lo que esto significaba es que estamos limpios, pero no completamente. A veces tenemos un pecado, tenemos un estorbo delante de Dios. Por eso les dijo, tienen que ser lavados, ¿no? Aunque no todos, porque ya fuimos lavados por la sangre del Cordero, ya recibimos a Cristo. Cuando tú le pides perdón y te arrepientes, el Señor te perdona y dice que jamás lo vuelve a recordar. A mí eso me impacta tanto, de verdad, porque a veces hay errores que cometimos, cosas que hicimos
que cometimos errores graves y a veces te sigues culpando, Señor, ¿cómo pude hacer esto? Perdóname, me pasa, ¿no? Y el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? El Señor te perdona, sea lo que sea, y nunca lo vuelve a recordar. Por eso el purgatorio no existe. En toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe el purgatorio, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Por eso derramó su sangre en la cruz, y vamos a ver este versículo más adelante. Entonces es muy, muy importante esto, que creamos y agradezcamos a Dios por el perdón de nuestros pecados. En Juan 3, 16 y 17, que es la escritura por excelencia, sí, la escritura principal, yo creo de toda la palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, acá está, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió a su Hijo para condenar a nadie, envió a su Hijo para que sobre su cuerpo llevara todos nuestros pecados, todas nuestras angustias, como decía el pastor Bea ahorita justamente, todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, dice su palabra. Y es tan profunda la cruz, de verdad hay tanto que aprender y tanto que leer de la cruz, ¿no? Y tenemos ahora una relación restaurada, como les decía, por la sangre de Cristo, cuando tú te arrepientes, ¿no? Desgraciadamente el resultado del pecado ha traído como consecuencia dolor y aflicción, que es lo que justo el pastor Bea hablaba ahorita, dolor y aflicción en 6 diferentes áreas, y les voy a decir cuáles son estas áreas. La primera es culpabilidad y condenación. Al recibir a Cristo y pedir perdón por nuestros pecados, somos libres, porque Cristo, como les decía, llevó nuestra cruz sobre Él. Pero tenemos culpabilidad a veces, tenemos condenación, como les decía, de pecados, pero somos libres por la sangre del Cordero. Otro punto es de maldición por la caída del hombre, es la opresión demoníaca. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que al llevar el Señor todos nuestros pecados sobre Él, es como si en ese momento tuviera una hoja, una lista con todos tus pecados y la hubiera clavado en su cruz, en la cruz en donde Él estaba agonizando, porque cuando murió Cristo, antes de morir dijo, consumado es, o sea, completada es la obra. Y todos tus pecados fueron clavados en la cruz, porque la palabra de Dios dice que Él se hizo pecado. O sea, no solamente recibió todos los pecados, sino que Él se hizo pecado para que tú fueras hecho justicia de Dios en Él. Ese es el precio que pagó el Señor en la cruz. Y ahorita más adelante les voy a dar una escritura acerca de esto. Otra maldición es dolor y sufrimiento. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No solamente somos sanados emocionalmente, no solamente somos sanados espiritualmente, tengamos una espiritualidad correcta, dirigida hacia quien debemos de tener espiritualidad, que es Dios, pero también fuimos sanados de enfermedades. Por eso existe el don de sanidad. Por eso Dios puede sanar tus enfermedades. También puede sanar tus heridas, porque dice dolor y sufrimiento. Todo esto, a pesar de que tenemos estas maldiciones por la caída, el Señor llevó todo esto en la cruz, porque el Señor paga por todo esto para que tú puedas ser libre de esto. Otro es ansiedad y preocupación, que es lo que comentaba el pastor Beo. Y dice aquí, Jesús llevó sobre su propio cuerpo toda la agonía del espíritu y toda ansiedad de corazón que nos pertenecía. Toda agonía y toda ansiedad. A veces pensamos nada más que murió en la cruz y ahí llevó nuestros pecados. No, llevó la enfermedad, llevó la ansiedad, llevó la muerte, llevó la agonía. Todo eso vino sobre Él. Y en Mateo 6:33 dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Busca primeramente el reino de Dios y el Señor va a añadir estas cosas que te faltan, esas cosas de las que te estás afanando, estas cosas de que te estás angustiando. Dios tiene sus tiempos. No, a veces pensamos, ya oré y no me dio nada. Dios tiene sus tiempos porque Dios está forjándonos. Dios está tratando con nosotros. ¿Qué pasa si tú a un hijo cada vez que se le ocurre algo se lo das? Ay, dame 100 pesos, sí, ten, mijo. Ay, quiero este carro, sí, ten, mijo. Ay, quiero ir a tal parte de Disneylandia, sí, hijo, vamos. ¿Qué pasa con un hijo que le das todo? ¿No lo corrompes? Pues dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Pero nos la va a dar en su momento, porque Dios también nos forja. Hay muchas escrituras como el Salmo 23 que dice, cuando andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. O sea, hay lugares donde vamos a pasar por lugares difíciles, lugares oscuros, porque Dios nos está purificando y nos está forjando, pero Dios es fiel para cumplir sus promesas. La última maldición es la muerte. En Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, porque recuerden que Adán y Eva no era el plan de Dios que murieran, ellos iban a tener vida eterna, pero al pecar fue que cayó todo esto sobre nosotros. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez pronto, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y el último es rechazo y separación de Dios. Nosotros hemos sido rechazados por nuestro pecado. Eso causó una división entre nosotros. Y es lo que les decía también, aún siendo salvos, cuando pecamos, hay un estorbo entre nosotros, pero nosotros ya podemos arrepentirnos, pedir perdón y esa relación vuelve a ser restaurada con nuestro Dios. Y dice que causó una separación entre nosotros y Dios, pero Cristo fue abandonado por ti y por mí en la cruz, en el momento que nuestros pecados vinieron sobre Él. Ayer que estaba preparando este mensaje, bien, de verdad créanme que no podía escribir esto porque yo nunca quise ver la película que pasó el pastor, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, porque dije, híjole, no sé si lo voy a soportar, la verdad, porque yo sabía que era muy real y muy cruenta y dije, no sé si la voy a poder ver. De hecho, cuando pasó las escenas el pastor veo, justamente así fue la crucifixión del Señor. No fue así como lo ponen muchas veces en la cruz, ahí sangrando un poquito, no. Él ya llegó a la cruz abofeteado, golpeado, le habían dado puñetazos, le habían tapado la cara y le habían dado puñetazos, a ver si eres Dios, dinos quién te golpeó. Lo habían latigueado con puntas de acero, eso te abre la carne y te arranca pedazos de carne. Lo habían metido en una cisterna un día antes de que tuviera que cambiar la cruz, de que cargar la cruz. El Señor llegó hecho pedazos, llegó con la cara desfigurada, llegó con la corona de espinas que le traspasaban, unas espinas así que le traspasaban la piel. Nosotros no podemos imaginarnos de verdad la agonía que tuvo desde antes de llegar a la cruz. A la cruz ya llegó debilitado, que se caía con la cruz, llegó destrozado, llegó amoreteado, llegó inflamado, llegó en una condición grave, así como se veía en la película de la agonía. Así llegó el Señor, pero todo esto fue para pagar por nuestros pecados, por nuestra ansiedad, por nuestra depresión, por nuestra tristeza, por todas nuestras necesidades, porque por eso les digo que es Juan 3:16, la oración por excelencia. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera el mundo somos tú y yo, y todos los pecadores. Algunos no van a recibir a Cristo, pero por ellos también pagó, por todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y recuerdo una escritura que dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia, o quien me causa mucho agrado en otras versiones. O sea, el Hijo que más, su único Hijo, a quien amaba y que le causaba tanto gozo, a Él lo dio, para que viniera a pagar por nuestros pecados, porque si no nosotros no podríamos entrar a la vida eterna, no podríamos regresar al Edén con Él, a la inmortalidad, a la paz, al gozo, a la abundancia, a todo lo que implica el Edén.
Y Jesús fue abandonado por ti y por mí. Fíjense la escritura última, Isaías 53 del 3 al 5. Bueno, les iba a comentar, perdón, esta de Mateo 27, 46. Cuando Jesús estaba agonizando, el Padre se tuvo que separar de él cuando vinieron todos nuestros pecados sobre Cristo. Y entonces Jesús dice en hebreo, Lama Sabactani, ¿pero qué dice antes? Elí, Elí, al Padre. Elí, Elí, Lama Sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor fue concebido por el Espíritu Santo. Desde niño tuvo al Espíritu Santo, pero también era 100% hombre. Pero además, él ya después tuvo una intimidad tan imponente con el Padre, ¿no? Cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él y tenía la plenitud de la comunión con el Padre. Pero cuando todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras angustias vienen sobre él, el Padre se tiene que separar de él porque Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces no solamente fue toda la agonía que vino sobre él de pecados, enfermedades, angustias, depresiones, todo lo que nos pasa, sino que además no estaba su Padre ahí. Entonces el Señor clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? De verdad que ayer que lo estaba preparando no podía dejar de llorar porque te imaginas el Señor en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando está toda la agonía de todos los pecados, de todas las maldades, de todas las depresiones, de todas las enfermedades sobre él. Y todo eso llevó nuestro Señor en la cruz. Todo lo que tú pasas, todo tu agobio, toda tu necesidad, toda tu pobreza, toda tu tristeza, todo lo llevó Cristo en la cruz para que tú puedas ser restaurado a la plenitud y al gozo y a la paz. Y dice Isaías 53 del 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, se me pasó aquí, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y pues no puedo más que decir que cuánta gloria le debemos al Señor, cuánta gratitud le debemos al Señor, cuánto amor le debemos al Señor, cuánta fidelidad le debemos al Señor. Y por esto les digo que es muy importante que nuestros tiempos con Dios sean tiempos de profundidad, tiempos de adoración, tiempos en que tengamos encuentros con Él, porque no hay palabras suficientes para adorarlo, no hay palabras lo suficientemente perfectas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y darle gracias por nuestra salvación, porque lleva nuestras enfermedades, nuestros pecados y todas nuestras cargas. Entonces lo que yo les quiero decir, hermanos, busquen al Señor con intencionalidad, busquen al Señor con profundidad, con pasión, busquen, lean su palabra, acérquense a Él y compartan la salvación con otros, porque esa es la oportunidad que tienen de conocer a este Dios que nos amó tanto, que dio su propia vida por nosotros. Y damos gloria al Señor en esta mañana, y si le podemos dar un aplauso a Cristo en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor.